Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, mi querido maestro Ticio Escobar, por la gentil presentación. Y bueno, muchas gracias, como siempre, al Juan de Salazar, Centro Cultural de España, que hace rato tiene este espacio de resistencia cultural activa, donde podemos reflexionar sobre la historia que nos contaron, ¿no? Y es lo que venimos a hacer hoy. Así que, bueno, antes también quería decirles que traje un ejemplar del libro Arquitecturas de la Diferencia, que es justamente el material en donde yo planteo que las denominadas siempre construcciones indígenas tienen que ser tenidas en la categoría de arquitectura, no importa su simpleza o su poca durabilidad, que son los que siempre se cuestiona desde la academia de la arquitectura. Así que voy a pedir un poco que si tienen un papelito, anoten sus nombres y a lo mejor acá el equipo organizador, Cristian, Laura, César, van a ir recogiendo y hacemos al final de la presentación el sorteo, ¿sí? Bueno, como ustedes ya estarán al tanto, hoy vamos a abordar la Casa Grande Guaraní, denominada Ogaguazú o Ogayecutú, que alojaba una gran familia, un clan, y que se convertía así en un contenedor, la expresión espacial de una forma de organización social y política del pueblo guaranítico. ¿Qué pasó cuando se desmontó ese Ogaguazú? Cuando la colonia europea llega y desmonta el Ogaguazú, desmonta también una estructura social, una forma en que ellos articulaban su cotidiano y una manera de relacionarse con el paisaje y el territorio. Y sobre todo, y más específicamente al desmontar el Ogaguazú, se desmonta el universo simbólico de todo un pueblo. Entonces, vamos a abordar la arquitectura desde esta perspectiva, como inscripción espacial de un colectivo humano organizado. Y antes, para entrar un poco en el ambiente, porque realmente cuando uno visita las comunidades indígenas se da cuenta de lo diferente que son. Así que quiero iniciar esta presentación pasando un par de minutos del material documental realizado por José Liceche, nuestro querido José Liceche, sobre el Mitapepú, que es una de las ceremonias que hoy se llevan a cabo principalmente en el pueblo Paita Huitena de la Mambay. Así que ustedes pueden encontrar este documental en YouTube. Sí, pasamos, César, por favor. Bueno, este es uno de los tantos materiales que José Liceche hace 23 años trabaja también con los pueblos Paita Huitena. Y para ir generándonos la idea, quiero pasar también otra documental que también ustedes pueden encontrar en YouTube, y es sobre los indígenas del pueblo Xingu. El documental se llama Tacuara Cuicuru y es de la región centro-sur de Brasil, y luego ya vamos a ver cómo tiene sentido esta cuestión. Bueno, genial. ¿Vieron los Ogaguazú en ambos materiales, verdad? Que se veían ahí al fondo. Bueno, para iniciar esto, tenemos que en primer término desmontar nuestro horizonte conceptual y remontar hacia nuevas comprensiones del sentipensar. Y para eso, quiero citarle en primer término a Martin Heidegger, que decía que todas las construcciones están en la región de nuestro habitar. Yo habita, tú habitas. El modo como tú eres, como yo soy.
La manera según la cual los hombres somos en la tierra es el Baum, es el habitar, decía Martin Heidegger ante un auditorio de arquitectos que iba a encarar la reconstrucción de Berlín luego de las destrucciones de la Guerra Mundial, ¿no? Bueno, y todos sabemos que la arquitectura tiene bases teóricas eurocéntricas. En las facultades de arquitectura estudiamos partiendo del concepto que Marco Vitruvio habría propuesto en su Tratado de la Arquitectura allá en el año 15 antes de Cristo, en el cual él proponía que la arquitectura tenía que básicamente descansar en tres principios fundamentales: la belleza, la firmeza y la utilidad. Entonces, en base a estas premisas de Vitruvio, que fueron tomadas por los arquitectos del Renacimiento italiano, se empezó a comprender el hecho arquitectónico. Y a partir de aquello, toda nuestra herencia, ¿verdad?, de estudiar la arquitectura desde esa perspectiva. Por eso es que se dice que las construcciones indígenas no son arquitectura de este concepto occidental. Y también sabemos que la palabra arquitecto deviene del latín architectus y también del griego antiguo, que significaba literalmente el primero de la obra, es decir, el máximo responsable de una obra. Esta categoría se simboliza en la obra con el casco blanco. El casco blanco usa el jefe de la obra, normalmente el arquitecto o el ingeniero. Y para comprender el concepto de arquitectura indígena que yo propongo, lo primero que hay que hacer es sacarse el casco blanco. Y con esto, con sacarse el casco blanco, quiero simbolizar que es sacarse el casco del pensamiento lógico occidental, que ve la arquitectura desde la belleza, desde la firmeza, desde la durabilidad, y comprenderlo justamente desde esta dimensión que tienen para los pueblos indígenas, que es una dimensión política de organización social. Y voy a mencionar un concepto que vamos a abordar más adelante, ¿verdad?, que es lo que propone Pierre Clastres en su libro La sociedad contra el Estado, que dice que la forma de poder en el seno de los pueblos guaraní amazónidos no era la forma coercitiva del poder. O sea, ningún guaraní le daba una orden a otro par. Y esta forma de organización social es la que se proyecta en esa manera de habitar colectiva y en la casa grande guaranítica, en donde básicamente tenemos un espacio democrático, en donde no hay diferencias, en donde tu hamaca está exactamente colocada al igual que la mía y tiene los mismos materiales y no tenemos, digamos, grandes lujos que nos diferencien. Entonces, desde aquí empezar por intentar abordar los conceptos de arquitectura y territorio entendidos, podemos ir ya a la presentación, entendido arquitectura y territorio como soporte y expresión de una forma de habitar en colectivo de un grupo humano. Y quiero poner énfasis en que la lectura de la arquitectura, como les dije, ¿podemos pasar, César?, será más en un sentido sociológico y antropológico. Así que no nos vamos a detener en los elementos estéticos en que normalmente se concentra el estudio de lo arquitectónico. Y este constituye un segundo desplazamiento conceptual que propongo para entender la arquitectura indígena. Los elementos que conforman la expresión estética de una arquitectura constituye otro ámbito del cual hoy no vamos a hacernos cargo. Hoy se propone un ejercicio para comprender lo arquitectónico desde lo social y lo político. Lo social y lo político como formas de organizar, administrar la vida, el cotidiano, un colectivo de una sociedad en un escenario natural preciso, en un territorio. De aquí que el territorio es comprendido como soporte de la vida de las sociedades. Vamos a pasar. Y sigue diciendo Heidegger que las auténticas construcciones marcan el habitar llevándolo a su esencia y brindan una casa a esta esencia, en cuidar la cuaternidad, salvar a la tierra, recibir el cielo, estar a la espera de los divinos, guiar a los mortales. Este cuádruple cuidar es la esencia simple del habitar. Y entonces el territorio guaranítico, como soporte de una inscripción espacial de una arquitectura,
conforma al paisaje cultural, que es el concepto que nos dan hoy las ciencias geográficas. El territorio, ¿cómo va a ser? El territorio, seguimos, cuando habitado, es signado por la estética de una sociedad y se convierte, seguimos, en territorio cultural. Entonces, para ir bajando, ¿verdad? Esto sería, ¿verdad? El anterior, César, que nos muestra uno de los cerros del conjunto de Yasucabendá. Ustedes vieron que en el primer video que asistimos de José Liceche se hablaba de que Yasucabendá es como el origen, como el punto de origen del pueblo paitabuiterano, ¿no? Así que este paisaje, cuando habitado, siguiente foto, es convertido en un paisaje cultural, ¿no? Un territorio que contiene y a la vez expresa una vida cultural, también condiciona la arquitectura, pues tenemos un clima que soportar y unos materiales naturales a disposición de los pueblos que van a construir. Entonces aparece el concepto de territorio cultural como espacio de dominio y apropiación física y no física de territorios. Conlleva la imposición de intangibles operativos, religión, lengua, sistema de intercambio comerciales, maneras de ser, de religarse, escribe Mar Augué en su libro La Guerra a los Sueños. Mar Augué, que también, por cierto, en la misma fecha creo que nuestro querido Hannes desencarnó y bueno, estarán debatiendo ahí juntos, ¿verdad? En alguna dimensión. Así que el paisaje cultural en toda la zona natural que haya sido modificada por las actividades del ser humano en sociedad, propone el geógrafo ruso Isachenko. Un territorio contiene y a la vez expresa una vida cultural. Al mismo tiempo, un territorio perfila una arquitectura por las condiciones climáticas que establece y la arquitectura se proyecta en un conjunto mayor que a veces podría llegar a conformar la ciudad, nos dice este autor. Por su parte, seguimos. Por su parte, Branislava Suzny propone 3 categorías a estudiar en cuanto a forma de habitar el territorio por parte de los guaraní y proto-guaraní, como dice la autora. Los tecoá, los teui, el guara, que son las formas de organización espacial de la sociedad guaraní, cuyas características vamos a ver más adelante. Pero antes de bajar la lupa a esto, quería también justamente decir, ¿verdad? Esto que señala, yo sé que también está en cuestión nuestro querido autor que nos abrió las epistemologías del sur, Boaventura Sousa Santo, pero bueno, si vamos a cancelar toda la obra de toda la gente que cometió pecados de su generación, entonces tendríamos que quemar el Guernica también, ¿verdad? Porque, como dirían los españoles, tremendo copón de machista que era Picasso, ¿no? Bueno, entonces, Boaventura de Sousa Santo, que por lo visto ni él comprendió bien que lo cultural también es político y que hay que desmontar prácticas machistas en pleno siglo XXI, él nos dice esto, ¿verdad? Que la diversidad del mundo es inagotable y que hoy por hoy esta diversidad cultural tenemos que comprenderla como económica y política. Siguiente, por favor. Y esto es simplemente para justamente recordar cómo configuramos nuestros mundos desde estas certezas. Siguiente. Y lo que hoy propone la UNESCO de pensar las regiones culturales de la Tierra. Siguiente. Y también sumando a esto que nos dice Boaventura, lo que nos decía Walter Benjamin, que el pasado exacto no existe y que tenemos que permanentemente estar revisándolo, ¿verdad? Siguiente. Entonces, saber, ¿verdad? Que bueno, y estas cartografías que también propongo, ¿verdad? Hacer las lecturas de otras cartografías antes de bajar a estas categorías que propone Branislava Suznick, tenemos que tener en mente que el territorio cultural guaraní constituye un gran universo lingüístico, tupi-guaraní, tupinambá, ye, arahuá, jíbaro, ¿verdad? Que se inicia en las costas del Caribe, atraviesa las márgenes del Amazonas, siguiente por favor,
y este desciende hasta el siguiente, por favor, hasta Uruguay. Bueno, este sería el mapa elaborado por Kur Nimienanyu, un etnólogo también autodidacta como León Cadogan, que se tomó 40 años para hacer este mapa de los pueblos guaraníticos en Brasil y sus alrededores. Siguiente, por favor. Que ustedes pueden encontrar en este link. Es un mapa interactivo para desmontar otra cuestión, y me van a disculpar si toco de repente el corazoncito nacionalista de algunos. Paraguay no es el epicentro de la cuna guaranítica. Pertenecemos a un enorme sistema y está muy ligado con lo que hoy es el territorio brasilero. O sea, y tampoco los paraguayos, por más de que seamos herederos, sanguíneos incluso de los pueblos guaraníes, no somos guaraníes. Los guaraníes, cuando te vas a visitarlos, ellos te hacen una clara diferenciación así y te lo dejan muy presente. Vos no sos indígena, mami. Bueno, entonces esto es para, pasamos por lo anterior, César, para tener la conciencia, ¿verdad? De esto, ¿verdad? De que el gran universo guaranítico constituía todo este territorio. Y nosotros acá en Paraguay, en la región occidental, oriental, perdón, donde habitaban pueblos guaraní y proto-guaraní, dice Branislava Susnik, pertenece a ese gran sistema que se traduce, vamos a ver más adelante, en una forma de organización política que a la vez se proyecta en una casa, en un espacio democrático que es el Ogaguazú. Siguiente, por favor. Pero no vamos a detenernos en esta etapa de la población precolombina de América, que todos los estudios antropológicos coinciden que se dio en dos momentos: 3000 años antes de Cristo por el estrecho de Bering y alrededor de 10.000 años antes de Cristo por el istmo de Panamá. Pero sí cabe destacar que, siguiente por favor, sí cabe destacar las grandes zonas de diferenciación territorial de los pueblos que habitaban América antes de la colonia europea iniciada a fines del 1400. Y podemos distinguir realmente tres, ¿verdad? Pero uno que casi no tiene fuerza dice Branislava Susnik, justamente porque eran demasiado nómades, que son los pámpidos. Pero tenemos el ejido andino que empieza, van a ver en el mapa de la izquierda, el ejido andino empieza desde el sur de Estados Unidos y baja hasta el norte, la zona norte de Argentina. Y nuestro gran universo guaranítico amazónico, que es toda esta región que ya vimos y que, como les dije, el principal mapa es de Kur Nimuenanyu. Siguiente. Bueno, también Branislava Susnik habla de una gran dispersión, y también los teóricos brasileños, Darcy Ribeiro y Ergon Schandem, hablan de una gran dispersión guaranítica alrededor del 2000 antes de Cristo, ¿verdad? Y ándate por la anterior otra vez, César. Bueno, todos sabemos también que en el ejido andino se llegaron a construir ciudades en piedra, ¿verdad? Y que eso fue, digamos, gracias a una economía de sobreproducción. Pero esa economía de sobreproducción también tenía a su lado una organización social y política mucho más jerarquizada y mucho menos democrática que la organización guaranítica, que ya vemos todo lo que incluía, ¿verdad? Entonces, al este de América del Sur, la presencia del río Amazonas y su cuenca genera este universo guaranítico, cuya clasificación puede ser la de neolíticos de producción de subsistencia, y en las tierras bajas
de Argentina y Uruguay, pueblos nómades que habitaban zonas pámpides, planicies y sabanas, también paleolíticos. En este sentido, Suchnik señala que fueron estas las condiciones siguientes en las que se existían en el Paraguay los paleolíticos y los neolíticos de uno y otro lado del río Paraguay, y así los encontraron los españoles con el mismo tipo cultural, sin ninguna evolución, al no existir contactos periféricos, dice ella. Al hallarse presente siempre las mismas tendencias culturales, las culturas se estancan, los pueblos que poblaban el Paraguay precolonial quedaban siempre fuera de lo que podríamos llamar el estímulo cultural periférico. Vamos a ver también a qué se refiere Branislava. Entonces, en el Paraguay precolonial, siguiente, vivían en la región oriental un grupo humano racialmente láguido y culturalmente paleolítico, y en la región occidental personas de tipo racial pámpido, culturalmente paleolítico, dice Branislava. ¿Cuál era el denominador común de esos dos grandes universos simbólicos que vimos? Que todos comían maíz. Uno de los elementos, ¿verdad? Entonces los denominados guaraníes o el abá amazónido de tipo mongoloide protomalayo ingresa por el istmo de Panamá alrededor del año 3000 siguiente, se expande por los llanos de Venezuela, Colombia, y luego habita toda la cuenca del río Amazonas y se dispersa por catástrofes naturales hasta la Mesopotamia de los ríos Paraná y Paraguay. Veíamos en la diapositiva que nos mostraba la dispersión guaranítica, en la diapositiva 17, César, se refiere a esta dispersión. Branislava Suchnik, que apoyada en otros teóricos, dice, sucedió alrededor del año 2000 a.C. Y pueblos y tribus que pertenecían a las familias lingüísticas arawak y tupí-guaraní, lo que se conoce como paleo-tupí-guaraní. En el medio, siguiente, volvamos a donde estábamos, ¿verdad? Entonces en Paraguay teníamos los tipos lánguido y pámpido, y en el medio, en el río Paraguay, los payaguay, los guaycurú, canoeros por excelencia de tipo racial pámpido y paleolíticos también. Pero vamos a detenernos en el abá guaraní, que llega, ¿verdad? Por esa dispersión del año 2000 a.C., llega y habita la región oriental del Paraguay, cuyo nombre abá significa básicamente su identidad lingüística y la identidad cultural de todos los que tenían la misma costumbre que él. La presencia del neolítico protombgá era dominante, impositiva, imponiendo su lengua, el abañeé, como una característica constante a la que sometían a todos los pueblos que subyugaban, dice Branislava Suchnik. Y el modelo habitacional, siguiente por favor. El modelo habitacional, bueno, esta es una foto también que cuando la puse pensé en Hannes Kalisch, nuestro querido Hannes, una foto de Bar Brook, que fue el primer misionero anglicano que atravesó el Chaco con éxito porque volvió con su cabeza todavía sobre sus hombros. Y él estuvo visitando muchos años el pueblo en Slet-en-el-Led, que fue el pueblo también estudiado muy profundamente por Hannes. Y bueno, a estos es lo que se refiere Suchnik, ¿verdad?, de quienes habitaban la región occidental de Paraguay. Una foto también de Bar Brook. A la derecha, el hombre lleva la manta que va a ser su única pertenencia en la vida, y en la foto anterior veíamos a la mujer que le estaba tejiendo esa manta, ¿verdad? Esa manta también daba su ascripción clánica por los diseños que tenía. Hoy podemos tener seguimos teniendo, ¿verdad?, estos tejidos en los famosos bolsos ayoreos. Siguiente. Guido Yanni, todos sabemos que estuvo trabajando mucho con los pueblos del norte del río Paraguay y que serían parientes lejanos de los que señala Suchnik como Guaycurú y Payagua. Siguiente.
Y bueno, los Paitahuitená, que ya son los descendientes del Abá amazónico, dice, se organizaban en Tehuy, que son los pequeños pueblitos, un protombuá, y que dice se organizaban, su organización social era exclusivista, era el famoso Oreva, solo nosotros. En cada vivienda se organizaban de manera unipatrilineal, un solo linaje en una casa comunal y una banda no mayor de 30 a 100 familias. El TECOA, por su parte, es protocario, tiene nosotros más inclusivos, es el ñandeva, y su grupo puede ser de multilinaje que conformaban asientos aldeanos, podrían vivir hasta 600 personas organizadas en 4 u 8 ogaguazú. Y dentro de este siguiente, por favor. Bueno, acá le vemos a un sorprendido ministro de Cultura, muy alegre, fotografiando. Esto es, de aquí viene el nombre Ogayecutú. Se estaban construyendo los Ogaguazú en el Amambay para el segundo encuentro de la Nación Guaranítica. Y esto, ven ustedes, es la estructura desencarnada, ¿verdad? Todavía no tiene la cobertura de la paja. Vemos cómo trabaja la tacuara y cómo trabaja también una estructura de madera. Siguiente, por favor. Bueno, y entonces esto sería el otro eje que vamos a ver, como les dije, no eran tan democráticos. Dentro del TECOA, la Casa Grande, el Ogaguazú, la Maloca en Brasil y Colombia, que constituye la expresión espacial arquitectónica de la organización social y política de un pueblo, escribe Darcy Ribeiro en su libro Las fronteras indígenas de la civilización, donde también aborda los procesos de organización social que demandaba la construcción de una maloca, lo que aquí conocemos como Ogaguazú, o Onguzú, que sería para nuestro guaraní colonial actual el Ogaguazú, la casa grande de un clan familiar. La denominación Ogayecutú remite a lo que veíamos a la técnica de clavar la estructura portante en la tierra y bueno, la construcción de esta maloca con todas las tareas previas y las propias de su construcción, así como el tamaño que pudiera alcanzar, expresaba el poder político del líder de un clan familiar. A ver si pasamos, te digo, César, ¿a qué diapositiva? Podemos pasar a la diapo 42, por favor. Siguiente. Bueno, esto es lo que a esto se refiere Darcy Ribeiro cuando dice que los TECOA en la región de lo que hoy es Brasil alcanzaban hasta 600 personas en un solo TECOA. Si ven, es exactamente la misma forma y bueno, en cuanto más grande yo líder político, pueda construir mi maloca, quiere decir que tengo más fuerza bajo mi mando. Esto demostraba un poco mi poder clánico familiar. Y el hecho de que tenga mucha mano obra masculina a mi mando significaba también que tenía varias esposas, lo cual me vinculaba generalmente con sus padres, que también eran líderes de otros clanes o comunidades. Entonces, tanto los Teui, que como dijimos son pequeñas nucleaciones, como los TECOA, se organizaban en Guara, que consistían básicamente territorios determinados por fronteras físicas. Y dice Susnik que el concepto de Guara es un concepto sociopolítico que denomina cierta región bien definida, delimitada generalmente por ríos. En esta región se admitía el pleno derecho al uso de la tierra, generando así la conciencia del Guara como unidad sociolocal marcada fuertemente
la identidad de un indígena. Entonces, esta organización identitaria ligada al Guara fue lo que generó todas las dificultades a la hora en que la colonia europea quería reorganizar los indígenas, llevándolos de un lugar a otro. Y tan pronto podían, ellos se escapaban porque no se sentían en su lugar, no estaban en su Guara. No eran legítimamente dueños de esas nuevas tierras, ¿verdad? Y el indígena guaraní tenía un concepto para alguien que no era de la tierra, de esa tierra. Entonces, lo denominado pueblos indígenas constituye a la luz de nuestra razón y de nuestra, como decía Benjamin, nuestra forma de entender la historia, básicamente el espacio de lo diferente y algo que es difícilmente inimaginable por su distinción e incomprensible para nosotros por su diferencia. Otro de los autores más importantes, ¿verdad? El antropólogo y etnólogo y docente brasilero Egon Schadem, en su libro Aspectos Fundamentales de la Cultura Guaraní, contempla no solo los aspectos religiosos y rituales, también analiza la vivienda, la indumentaria, los utensilios, los estados de crisis en la vida ordinaria, la organización de la vida social, las características de la jefatura y de gobierno. Y señala que la culturación religiosa se puede caracterizar de la siguiente manera. Aún conviviendo con gente de otra cultura, el indio guaraní, en cuanto integrado en grupos más o menos autónomos, permanece mucho tiempo fiel a sus tradiciones. La ruina de la religión guaraní sobreviene con la del orden social, ya escribía Egon Schande allá hacia 1970. Estas fotos constituyen también, ¿verdad?, de la región central de Brasil, de los pueblos Xingu. Entonces, aquel mundo, al igual que los otros, se organiza mediante formas sociales, políticas y simbólicas específicas, que normalmente las teorías sociales hasta los años 60 las clasificaba de primitivas, animistas, muy básicas, con una ingenuidad, entre comillas, que el mundo judeo-occidental trata de entender a las formas indígenas, que son irreconciliables y que abordadas con esa petulancia de yo soy el centro del mundo, es muy difícil de etiquetar y de entender los sentidos que organizan la vida del mundo indígena. Entonces, esta mirada limitada de un mundo que perdió en su trayecto de desarrollo algunos elementos habilitantes de dimensiones inconmensurables, por ejemplo, el sentido espiritual de relación con el paisaje y otra forma de respeto a la existencia, como lo señala Heidegger, sin despojarse de esa cartografía del mundo racional, hegemónico, europeo, se ha supuesto comprender la problemática indígena y solucionarla mediante estrategias de dominación. La colonización, tanto sociopolítica como religiosa, ha trabajado por diluir al otro, borrar las diferencias, o en el mejor de los casos, renombrarlas, resignificarlas, darle un sentido civilizado, un sentido cristiano, vamos a pasar, o hasta un sentido humano, entendiendo las expresiones de ese otro mundo como cosa de indio. Qué indio que sos. Hasta hoy decimos, ¿verdad? Cabe recordar lo expresado en el inciso 13 del capítulo 8 de las atribuciones del Congreso en la Constitución Nacional de 1870, que rezaba lo siguiente: conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al cristianismo y a la civilización. Por supuesto que ese sentido hasta hoy se mantiene. Entonces se podría concluir que estos otros seres, llamados indios, fueron abordados como no humanizados. Y la humanidad es lo convencionalmente legitimado por un relato seleccionado al que se ha bautizado como la historia, surgida en un determinado territorio y tiempo del acontecer. Se refiere a la cuna del occidentalismo. Todo lo otro que quedó por fuera de esta narración es lo comprendido como no legítimamente de humano. De ahí que, movidos por la buena fe
y en pos de dotar de calidad de vida a los indios, grandes instituciones creadas por la humanidad europea han escrito también en esa historia, en los nuevos territorios descubiertos, en las exploraciones realizadas a lo largo del siglo XIII y XIV del calendario católico. Ninguna tierra vio tanto fervor en fundar ciudades, no para albergar al otro, sino para diluirlo en su diferencia, dice la autora argentina Marta Satonji. Y en América Latina, la ciudad proyectada nació con la colonización española fuertemente inspirada en la tradición griega. Las leyes de Indias subrayan el papel primero de la ciudad como una representación del poder real. En poco más de un siglo fueron fundadas alrededor de 330 ciudades, a las que se le aplicó una estricta geometría que modificó el territorio. La ordenanza de Felipe II del 13 de julio de 1573 constituye el hecho culminante de la legislación española en materia de urbanística colonial. La ordenanza consta de 148 párrafos, de los cuales más de 20 se refieren exclusivamente al trazado de planos y a la construcción de nuevas ciudades. Los restantes regulan asuntos políticos, sociales, económicos de los habitantes que residirían en esas nuevas ciudades. En contraposición a esta nueva forma de habitar el territorio, podemos destacar dos figuras que articulaban la configuración del universo político indígena guaraní: el Oga Guazú y la mujer, como contenedor y contenido, como elementos de una organización política y social. El sistema de organización social guaranítico también tenía el régimen de residencia matrilocal, es decir, que los hombres debían ir a vivir a la casa grande, al Oga Guazú de la mujer. Por eso las hijas mujeres eran más valoradas que los hijos varones. Esta valoración de la mujer como posibilidad de aumento de población masculina en un Oga Guazú también generaba la práctica del rapto de mujeres entre Tecoa y Tecoa. Entonces, de ahí que el Oga Guazú fue uno de los primeros blancos a ser tiroteados por la colonia religiosa desatada. La Iglesia Católica sería la principal encargada de desmontar el Oga Guazú y trasladar a sus habitantes al modelo de vivienda unifamiliar. Otro sistema sería a través de los llamados pueblos de indios y las encomiendas. Con esto se desarticulaba la trama de organización, debilitando la fuerza política de la sociedad indígena. ¿Se imaginan toda esta gente ahí viviendo en esta foto que vemos a la derecha? Unas 600 personas organizadas estrictamente bajo valores de lealtad. Entonces, estos clanes fueron desarmados, desarticulados y sus miembros colocados en habitaciones independientes, en las denominadas, hasta hoy estudiadas, casas de indios, hileras de habitaciones alrededor de la iglesia y la plaza central, principales elementos organizadores del espacio de habitar colectivo propuesto por la colonización europea. Y en cada habitación era colocada una pareja con sus hijos, siendo que la poligamia practicada por las sociedades guaraníes constituía un elemento no tolerable para la colonización católica. Acá también cabe destacar que la poligamia estaba permitida a los líderes políticos únicamente, porque vamos a ver más adelante el liderazgo político se apoya en otras cuestiones muy diferentes a lo que nosotros imaginamos como poder político. Así que la Iglesia Católica condenaría la poligamia practicada por el guaraní y la vida compartida en el Oga Guazú por los miembros del clan sería vista como promiscua. El modelo de familia extensa quedaba reducido al de familia nuclear y monogámica. A la luz de estos fines, se puede pensar que la destrucción de la casa grande de los guaraní fue con encono, pues se trataba de la destrucción de un sistema político y social. El Oga Guazú, como contenedor de una organización, fue con proyecciones a la organización política, no podía existir en la colonia europea. Fue necesario borrarlo del horizonte y colocar en su reemplazo otro paisaje, un referente distinto.
El indígena quedaría diluido en el espacio de la ciudad, en la urbe, mediante la Real Cédula de 1548, que se establece los pueblos indios con el fin de realizar un cobro más eficiente de los tributos, organizar el trabajo productivo y reasentarlos en espacios controlables. Y esto es algo que insistía mucho nuestro también ya desencarnado País Meliá, en la importancia que tuvo esta Real Cédula de 1548, en lo simbólicamente tan importante de lo que representó eso para los pueblos indígenas en aquel momento. Y bueno, entonces hablamos, ¿verdad? Acá vamos a abordar una tercera cuestión, que era cómo se construían, dice Darcy Ribeiro, las grandes malocas a través de algo que demostraba mi poder como líder político. Pero ese liderazgo, dice Pierre Clastres en su libro La sociedad contra el Estado, hay dos maneras de entender el ejercicio del poder: el poder coercitivo y el poder no coercitivo. El poder coercitivo se apoya en la relación orden-obediencia. El poder no coercitivo se apoya en otras cuestiones mucho más complejas de mantener. Y es el modo de poder que se puede identificar en el universo andino, por ejemplo, lo que veíamos, ¿verdad? Que este universo que se desarrolla desde México, pasa por América Central y la cordillera de los Andes y llega hasta el norte de Argentina, por su grado de desarrollo, dicen los antropólogos que se puede hablar de civilización, porque alcanzaron esa sobreproducción de los alimentos que permitía el intercambio y el nacimiento de algo, por supuesto, que todos conocemos, es el germen de toda ciudad, que es el mercado. Y ahora sí podemos subir, César, a la diapo, te digo qué número, 26. Bueno, todo esto que dice Pierre Clastres, ¿verdad? El poder coercitivo, siguiente, es lo que organizaba estas sociedades que tenían construcciones en piedra. Siguiente. Y que, por supuesto, tenían una organización mucho más estratificada, otros servicios. La ciudad de Caral fue la ciudad más antigua de Sudamérica, prehispánica, 4.000, 5.000 años antes de Cristo. Siguiente. Y a esto es lo que se refería, bueno, la imagen del líder político en estas sociedades. A esto se refería Branislava Susni cuando decía en zona de influencia. Tanto Caral de Supé como, siguiente, como otras ciudades del ejido andino, siguiente, todo lo que generaban, siguiente, a su alrededor, siguiente, era, digamos, tenía una influencia en las costumbres, en el imaginario, hasta en la arquitectura, siguiente, y principalmente el núcleo, siguiente, es Chavín de Huántar. Chavín de Huántar en, en el límite de la mata verde entre Perú y lo que sería parte de Bolivia y Brasil, era el punto de mayor influencia que generaba toda una zona de cambio. Siguiente. Y bueno, lo que conocemos, esto por ejemplo no era ninguna ciudad sagrada, era un asentamiento militar. Y cosa que era imposible pensar en la organización política y social guaranítica. Siguiente. Bueno, siguiente. Y siguiente. Hasta ahí llegan, ¿verdad? Este universo simbólico, esta manera de organización social, política y cultural. Llega hasta la zona norte de Argentina.
Siguiente. Pero en los arrabales de estas grandes ciudades también había gente que vivía en pequeñas chozas de paja y tacuara, que eran estos señores que quizás no eran tan obedientes, pero que estaban ahí, medio cerca del mercado. Les gustaba también ir a comprar para sus aros, como vemos, ¿verdad? Ahí en el mercado. Y ante ese otro individuo es que se contrapone siguiente el amazónido. Y acá que quiero que veamos un pequeño fragmento de uno de los grandes estudiosos que ya he mencionado, Darcy Ribeiro, de los pueblos guaraníticos en territorio brasilero, habla de esto. Dice que, ¿entienden portugués? ¿Qué tal? Más o menos. Dice Darcy Ribeiro que para el guaraní todo tenía que ser lindo, todo tenía que ser bello y que el único sentido en la vida era vivir. Bueno, vamos a ver si entendemos. Para los indios tupí, todo lo que hacían tenía que ser lindo, perfecto, porque cada cosa que hacían se trataba de belleza, vontade de beleza. Entonces, esta, digamos, era, dice también en algún momento que lo principal para estos pueblos era la guerra y la fiesta. Dice que había libertad sexual, que la homosexualidad era absolutamente común, que no tenía por qué ser un secreto, que los matrimonios se acababan simplemente por la solicitud de cualquiera de las partes, que eso no tenía que generar ninguna controversia. Y bueno, dice también más adelante, habla de lo que plantea Pierre Clastres, que es que un indio jamás recibiría una orden de otro indio, dice. Que eso le causaría gracia, que a un par suyo venga a tratar de mandonearle. Y esto es de lo que habla, podemos volver a las diapos, de lo que habla Clastres, de que la manera de organización sociopolítica de los pueblos guaraníticos era el ejercicio de un poder no coercitivo, apoyado no en la relación de orden-obediencia. Entonces, lo que plantea Clastres dice, ¿cómo y por qué se llega de este poder no coercitivo al poder coercitivo? ¿Por qué en la siguiente, por favor, en el otro mundo, gran mundo simbólico, sí se establecía un poder coercitivo, ¿verdad? Y dice principalmente, entonces, ¿cómo se organiza la sociedad? ¿Qué es lo que viene la colonia europea a encontrar en este mundo simbólico? En el otro mundo simbólico sí existía algo que ellos conocían que era un ejercicio del poder coercitivo. Había un jefe y llegaban y hablaban con ese jefe. Pero en cambio en las sociedades guaraníes el jefe militar era simplemente ocasional, era casi casi el que organizaba las tropas. Terminada esa tarea, no tenía ningún poder. Y el otro líder político, el líder político comunal, decía Clastres que se basaba en tres cuestiones, ¿verdad? Uno, tenía que ser necesariamente portador de la palabra, o sea, buen orador. Dos, tenía que ser dadivoso. No podía acumular absolutamente nada, ni siquiera artesanías con plumas. Tenía que regalarlo todo, porque venía alguien y le pedía y era el líder, tenía que regalar. Y ser un buen organizador de Lomita ahí en el TECOA. Tenía que ser un pacificador. Entonces, claro, esas tres cuestiones sostenían su liderazgo. ¿Qué ganaba a cambio? Tener la posibilidad de tener varias esposas. Era, digamos, casi el único beneficio de ser líder, ¿verdad? Entonces, cuestiona mucho Clastres, dice que si no había una subordinación jerárquica, ¿cómo se organizaban? ¿Cómo sostenían eso?
cómo se sostenían 600 personas viviendo, siguiente por favor, en estas grandes malocas, siguiente. Lo que vimos también, ¿verdad? Bueno, y en estas, como les dije, en la región amazónica de Colombia también se llama malocas, como en Brasil, y las mayores ven que no son cerradas, no son como las que tenemos acá en esta zona y también en el sur de Brasil, que se cierran, que el techo se cierra. Son casi una gran carpa, digamos, un gran paraviento circular. Siguiente. Y en esos, siguiente. Bueno, acá hay una articulación del espacio interno propuesto por un tecnólogo alemán que vive en Colombia y él propone esos cuatro, digamos, tres espacios dentro de la maloca, ¿verdad? El lugar del pensamiento, los rituales, las alianzas o muertes que en esas se le enterraba a la gente, sí, dentro de las malocas. El anterior, por favor. Y lo que nosotros, no sé si ustedes qué creían, pero el Mambeadero sí existía y era un lugar en La Maloca. El Mambeadero es un lugar, vemos en la foto de la izquierda, el Mambeadero es un lugar del fuego dentro de las Malocas en donde a las noches se reunían los hombres a contar historias y pasar los conocimientos de transmisión oral. Entonces, ¿qué es el poder político en estas sociedades? Se pregunta Clastres, si no es esa relación de orden-obediencia. ¿Cómo se puede identificar a una sociedad con poder y a una sociedad, entre comillas, sin poder? A una sociedad tan democrática cuyos líderes no ejercen el poder sobre el pueblo. Entonces, América del Sur ofrece una ilustración notable de esta tendencia a inscribir las sociedades primitivas en el cuadro de esta macro política dualista, dice Clastres, y se opone a esa separación que hace la mayoría de las sociedades, ¿verdad?, entre una organización masiva que sería dada en el universo incaico, un imperio totalitario, y una organización política mucho más democrática, flexible y apoyada en la palabra, que era el universo simbólico guaranítico. Así que los primeros viajeros y los etnógrafos que recorrieron pueblos indígenas en Brasil, dice, rápidamente anotaron la peculiaridad de que los jefes indígenas tenían casi una completa falta de autoridad. La función política del jefe aparece como diferenciada en las poblaciones, pero dispersa e insuficiente, porque dice no se podía entender cómo llegabas te presentabas, él es el jefe. Entonces pensaban los colonos, dice los colonizadores, que iban a poder negociar con los jefes, pero los jefes no tenían absolutamente ninguna autoridad más que una organización ad hoc de algunas tareas relativas a la vida comunal. Y una de esas principales tareas era la construcción del Ogaguazú. Así que por eso que, como decía antes, la destrucción o la destrucción del Ogaguazú por parte de la colonia europea fue un tiro certero al corazón mismo de la organización social y política del pueblo guaranítico. Y reflexionar sobre esto, ¿verdad? Lo que pasó en Paraguay, en Brasil, en todo este gran universo simbólico guaranítico, es reflexionar, ¿verdad?, sobre los dos individuos que se encuentran, no tanto con su tecnología y su bagaje cultural, sino es su organización política. Generalmente se quiere decir que, bueno, que el guaraní negoció, que le entregó a su mujer. No, él estaba estableciendo el código de diálogo que él tenía de organizar su sociedad, de organizarse en su sociedad de esa manera, pensando que el otro
también era tan democrático como él, pero no. Entonces, el origen de esta interlocución, los orígenes más bien de esta interlocución, el origen de, del colonizador europeo que venía, ¿verdad?, con un sistema de gobierno monárquico en que las casas reales se disputaban la hegemonía de la religión en Europa. Recordemos que allá por el 1400 ya nacen esas tensiones entre los reyes católicos de España y los otros reyes que no querían ser tan católicos. Y se señala esta cuasi obsesión, ¿verdad?, de las tensiones europeas como un sentido de comprensión de vida que se vino y se instaló sobre otra forma de organización y de vida que era, como dijimos, absolutamente democrática, ¿verdad? Y estos preceptos católicos son los que vienen a desmontar la Casa Grande guaranítica. Llegaron con barcos cargados de verdades fundantes y clausuradas en sí mismas, y por eso algunas de las teorías plantean la imposibilidad de hablar de un encuentro pacífico entre el indígena y el colonizador. Branislava Susni, en su libro El rol de los indígenas en la formación y en la vivencia del Paraguay, plantea que no hay que hablar de proceso de colonización, sino que hay que hablar de proceso de dominación. Este corsé judeo-cristiano occidental que se colocó al pensamiento indígena fue en todo caso instalado a través de un proceso violento, nos dice Susnik. Y estas comprensiones, instituciones políticas y deberes fueron impuestos a la fuerza, si bien también hubo experiencia de convivencia más amable, y se piensa en las condiciones de vida del indígena guaraní en las misiones jesuíticas, por ejemplo. En la mayoría de los casos, los pueblos indígenas de toda América fueron sometidos brutalmente, a veces hasta la aniquilación. Podemos leer el libro Misión Etnocidio del autor paraguayo Ticio Escobar. Esta postura, aunque repetida por varios autores, no ha alcanzado aún la cantidad necesaria de repeticiones que reivindiquen la injusticia de una historia oficial escrita por los victoriosos dominadores. La situación histórica sí lo determina, quizá no podía ser de otra manera. El individuo social europeo del siglo XIV llegaba demasiado seguro de sí mismo y sus verdades al encuentro con el poblador de estas tierras, que era extrañamente democrático, si bien con hábitos de guerra. La cita se inicia en este punto común entre ambos: la costumbre del conflicto en forma de guerra. La diferencia de tecnología colocó en desventaja a uno de ellos. Y se imponen de esta manera los imaginarios, las ciudades y los espacios y formas de organización política. Son estas instituciones iniciadas de esta manera que se construyen durante 500 años sobre los cimientos de la exclusión y la descalificación de la otredad. Este espacio desmontado que constituye la casa guaranítica, una vez vaciada de su función social, que era la de contener un clan familiar, alberga otra función siguiente, que es la función religiosa que señalaba Ticio, que hoy tienen estos Ogaguazú, principalmente en los pueblos Paitahuetena. Como les dije, el clan familiar, que podría ser unilineal o multilineal, es absolutamente desarticulado, porque así se desarticula una fuerza política, una organización social que podría ir a la guerra. Una vez vaciada de esa fuerza política y social, este espacio es convertido por los indígenas como un espacio ceremonial. Siguiente, por favor. Esta es una foto del segundo encuentro de la Nación Guaraní. Hoy Miguel me preguntaba, ¿cómo empezaste estas reflexiones? Y lamentablemente no traje una foto. Estas reflexiones empezaron en el primer encuentro de la Gran Nación Guaraní organizado por el Ministerio de Cultura de Brasil en febrero del 2010.
cuando tuve la ocasión de acompañar al ministro de Cultura y llevé mi cámara. Era una actividad que habíamos venido coorganizando con el Ministerio de Brasil muchos meses antes, pero al cual yo no podía no podía asistir por las tareas propias de un jefe de gabinete que son muy burocráticas y aburridas. Y entonces ese día le dije a Ticio: Mestre, ¿puedo no sentarme a tu lado en la mesa de burócratas y sacar fotos? Pero por supuesto, me dijo mi jefe. Y entonces saqué unas fotos que me parecían muy extrañas. Y al llegar a casa, iba a bajarla a la computadora, me di cuenta de que lo que quemaba mis fotos era una gran carpa vinílica blanca, debajo de la cual se organizó ese gran encuentro, primer gran encuentro de la nación guaraní. Y dije, pero qué contradicción, ¿cómo sentarse a reflexionar sobre la vida guaraní, la vida del indígena, debajo del vinilo, de una carpa vinílica, que es justamente lo que pone en amenaza su vida? Toda la filosofía, toda una cosmovisión indígena que es súper eco. Y bueno, al lunes siguiente, porque el ministro se había comprometido a hacer el segundo gran encuentro en Paraguay, llegué con esas fotos y le dije: mira, ministro, nosotros no podemos hacer esto. No podemos hacerle esto a los indígenas, colocarle bajo una carpa de plástico para que reflexionen sobre su existencia. Y ahí es que nace el segundo gran encuentro de la nación guaraní debajo de la paja y la tacuara. Esa foto que veíamos, ¿verdad?, de la construcción de los 10 Ogaguazú en febrero del 2011, el encuentro fue en marzo, fue a raíz de eso. Y la foto anterior, por favor. Entonces, los mismos indígenas se quedaron muy sorprendidos al volver a darle al Ogaguazú su uso original, que era el de vivienda. Ellos mismos ya estaban, por supuesto, totalmente desacostumbrados a quedarse en un camping compartido. Y esta imagen, digamos, podría ser una imagen de hace 300 años. Siguiente. Bueno, dentro de este espacio ceremonial, ¿verdad?, de lo que hoy constituye el Ogaguazú, que es alberga la ceremonia, está el Maembarangatú, que es lo que estamos viendo, un pequeño altar con los Ubirayá, de los que dirigen las ceremonias. Estas maracas son de uso única y exclusivamente masculino. Siguiente. Y la línea de los apica, que son los bancos de madera que preparan los padres para sus hijos que van a pasar de ser niños a tomar las responsabilidades propias de un hombre adulto en su comunidad. Entonces el banco, el apica, dice Bartomeu Melía, es mi asiento en el mundo, mi lugar en la comunidad, simbólicamente. Y los diseños que tienen son relativos a una narración familiar que va trasladándose de padre a hijo, ¿no? Y bueno, dice, entonces siguiendo con esta reflexión, el habitar, dice Heidegger, es más bien residir junto a las cosas. El habitar como cuidar, guarda, custodia, la cuaternidad en aquello junto a lo cual los mortales residen, en las cosas. Por eso que es tan importante también, no solamente el ser, sino sus cosas. Mi plástico o algo más eco. Siguiente. Acá vemos, ¿verdad? Esto es una preparación antes de los cotujú, como decía, o de los borajipukú, los cantos largos, los cantos que se inician cuando baja el sol y terminan al día siguiente cuando sale el sol. Son aproximadamente de 14 o más horas
de canto y baile que se realiza dentro de la casa ceremonial Oga Guazú. Siguiente. Bueno, a mí me parece fundamental esta reflexión de Heidegger, ¿verdad? Construimos en la medida en que habitamos y somos los que habitan. Acá vemos otro en Marangatú, a la entrada, allá, no sé si logran identificar, están ya sentados los líderes espirituales que van a iniciar el Borají Pucú siguiente. Y bueno, los mortales habitan en la medida en que reciben el cielo como cielo, en la medida en que dejan al sol y a la luna seguir su viaje, a las estrellas su ruta, a las estaciones del año su bendición y su injuria, en la medida en que no convierten la noche en día ni hacen del día una carrera sin reposo. ¿Les suena eso? Hacer del día una carrera sin reposo. Siguiente. Bueno, quería también rendir homenaje a dos personas que ya se fueron, ya desencarnaron. Leónido Benítez, un gran Ubirayá, portador de cánticos, que fue mi padrino para Itaúterá. Leónido fue asesinado por adolescentes paitahuitená que lamentablemente caen en la ruta de las drogas, del narcotráfico en el Amambay. Hoy es terrorífico cómo estas comunidades están siendo víctimas de ese paso ilegal de las drogas. Leonido falleció hace 2 años y a la derecha el profesor Rubén de Almeida, también otro gran estudioso de los pueblos Kaiowá y Guaraní de Brasil. Por supuesto, al gran pueblo Paitahuiterá, que te enseña que el día no sea una carrera sin reposo. Muchas gracias.